huele? Ah, horrible, ¿no? ¿Vieron? Es una palabra. Y miren cómo cambia la cosa. Ya hasta tiene otro olor. Es una palabra nada más. Miren con una palabra cómo nos cambia todo. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que es muy sanador el beso y el abrazo. Yo lo que sugiero, por ejemplo, cuando una persona dice, sí, pero yo no le puedo decir a tal o cual persona todo lo que me pasa, porque nosotros decimos siempre que la manera de evitar las enfermedades es decir, hablar, ¿sí? Expresar, porque todo lo no dicho es lo que enferma. Entonces, en el mismo momento que yo me doy cuenta que estoy viviendo un hecho a ese hecho le estoy poniendo emociones y a ese hecho lo estoy transformando en una vivencia, en ese mismo momento lo que tengo que hacer es expresar que el hecho no. Dijimos que el hecho no enfermaba a nadie. ¿Qué tenemos que expresar? Tenemos que expresar las emociones, los sentimientos que estamos teniendo en ese momento. Pensar a fijarme qué más siento y largarlo. ¿Hace falta que se lo diga a la persona? No, porque quizás ni siquiera tengo razón de sentir lo que siento. O muchas veces no se enojaron y se dieron cuenta que no tenían razón de estar enojados. O que no le podían decir al otro lo que sentían porque no tenía nada que ver. ¿Sí? Entonces, como yo les decía en uno de los módulos, no sé si fue el pasado o el anterior, que les decía a las chicas, me siento decepcionada porque las dos colaboradoras que adoro, que son de la familia, no pueden venir, pero no tengo derecho a sentirme decepcionada porque no pueden venir porque tienen motivos justos. Una pues está embarazada y bueno, surgió un inconveniente y además viene familia, viene a visitarles de otro país por el tema del embarazo, y la otra porque le surgió un viaje. O sea, yo sé que no tengo derecho, pero se los cuento, les dije, porque me siento decepcionada y no tengo razón, pero es lo que siento. ¿Se entiende? En muchas veces sabemos que no tenemos razón en lo que estamos sintiendo, pero lo estamos sintiendo, hay que largarlo, porque si no me va a enfermar. No me voy a agarrar un cáncer por eso, pero me puede agarrar un dolor en alguna parte del cuerpo, innecesariamente, porque si yo sé qué tengo que hacer para no tenerlo, solamente con expresarlo, miren qué simple que es, expresarlo. El ser humano es el único animal, ¿sí?, que tiene el beneficio del habla. Es el único, ¿sí? Está cerrado con llave ahí, definitivamente. Está cerrado con llave, cerraron con llave. Es mi marido, no sé qué me quiere avisar, pero cerrado con llave, ¿qué va a hacer? Está bien. Ni para él está abierto. Que pegue la vuelta. Bueno, entonces, decíamos que el ser humano es el único animal, ¿sí?, que tiene el beneficio de poder hablar. Y también tiene el beneficio de esa manera de poder expresar. Claro, que como podemos hablar, eso que es tan bueno, si no lo utilizamos como corresponde, termina siendo malo. El ser humano, nosotros tenemos esa costumbre de todo lo que es bueno transformarlo en malo, porque en realidad se nos dio el beneficio del habla, pero no para que nos enfermemos a través del habla. Se nos dio el beneficio del habla para ser seres superiores, ¿sí?, para ser un animal más evolucionado. Y por supuesto, como lo arruinamos todo en línea general, siempre tenemos la tendencia de todo lo que es para bien, usarlo también para mal, ¿sí? Entonces lo usamos para enfermar al otro, para enfermarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos también a veces nos agredimos, porque no solamente agredimos al otro, porque también nos agredimos a nosotros mismos. Entonces, yo les voy a enseñar hoy 2 tips, 2 secretos para no enfermarse. Con respecto a lo que sentimos con respecto al otro, que no podemos decirlo, no tenemos ganas o no queremos o sabemos que no corresponde o lo que sea, entonces lo que podemos hacer es expresarlo a un árbol, o si no tenemos un árbol cerca, una planta, ¿sí?
La planta también es un ser vivo, por lo tanto voy a tratar de buscar una planta que sea fuertecita. Y decirle, sabemos que si a las plantas les hablamos también se ponen lindas o se ponen feas, depende de lo que le decimos. Nosotros desde la decodificación biológica mostramos experimentos que se hicieron con las plantas de que la planta viendo solamente... Allá yo tenía... La planta viendo solamente al agresor, se hizo un experimento con un filodendro que el hombre pasaba, primero le decía cosas buenas, qué sé yo, y el filodendro cada vez estaba más lindo, pero después empezó a agredirlo. Entonces un día pasaba y le arrancaba una hoja. Todo esto empezó a hacerlo con un aparato como de los de electrodos. Le puso un aparato de electrodos para medir las frecuencias, para ver cómo iba reaccionando. Entonces, primero por supuesto veía que reaccionaba bien. Cari. Primero vio que reaccionaba bien y después lo que vio es que le arrancaba una hoja, se ponía mal, o sea, cambiaban las vibraciones. Pasaba en otro momento, le rompía una hoja, pasaba en otro momento, le arrugaba una hoja, ¿sí? Siempre que pasaba en otro momento, la pinchaba. Ya cuando solamente pasaba por al lado, el filodendro en el aparato marcaba ya la vibración que sentía que se venía la agresión, ¿sí? Pasa, perdón, Mónica, ¿qué pasa cuando una persona que tiene planta fallece y esa planta muere? Ah, sí. Mira, los conflictos psicológicos te lo voy a explicar así, los conflictos psicológicos de los padres son los conflictos biológicos de los hijos. Los conflictos psicológicos de los que tenemos animales son los conflictos biológicos de los animales. Y hay muchos veterinarios en mi formación donde están comprobando todo el tiempo cómo los animales y los dueños tienen en general las mismas enfermedades. Y si no, por lo menos los conflictos son siempre de los dueños. Testean los conflictos y son los conflictos que tienen. La enfermedad que tiene el animal corresponde al conflicto que vivieron los dueños. Los propietarios o los amos o como los quieran llamar, o los familiares, porque muchos los tenemos a los animales como si fueran de la familia, así que como los llamen ustedes, pero es así. Y con las plantas es lo mismo. Sí, igual después vamos a empezar con las preguntas. Una más. Sí, sí, corazón. Quería que me expliques esto de los conflictos psicológicos de los padres son los conflictos biológicos de los hijos. Ahí voy, sí. Entonces, si los conflictos psicológicos de los padres son los conflictos biológicos de los hijos hasta los 6 años. Cuando viene un chico, cuando me dicen tengo mi hijo de 2 años, de meses o de hasta de 6 años, o que una persona tiene una enfermedad desde antes de los 6 años, ¿sí? Es lo mismo en ese caso, estamos hablando de que el conflicto fue de los padres. No puede ser no puede tener el padre el conflicto porque en términos de naturaleza siempre se preserva la mamá y el papá, ¿sí? La naturaleza es así, preserva a la mamá y el papá. La mamá y el papá, cuando el chico es chiquitito, tiene que estar preservado. Si les enfermaría la madre o el padre, podemos correr riesgo de que ninguno salga adelante. Entonces, en términos de supervivencia, si el cerebro maneja todo en términos de supervivencia, hace que un conflicto psicológico del padre, la enfermedad baje a la biología del hijo. Y es rapidísimo, es rapidísimo. Viene un chico con una enfermedad, a mí me llegan continuamente chicos chiquititos y últimamente les contaba a los alumnos la otra vez que no lo hacemos nosotros no hacemos nada, los decodificadores no somos lo que lo hacemos, lo hace el cerebro de cada persona. Es el cerebro de la persona que tomando conciencia y soltando el conflicto libera la enfermedad. No somos nosotros. Cuando alguien dice yo quiero que vos me cures, empezamos mal. Yo no curo a nadie.
Los decodificadores no curan a nadie, es lo primero que se les enseña cuando vienen a estudiar. No van a curar a nadie. El día que ustedes crean que van a curar a alguien, van a dejar de tener resultados. Nosotros tenemos muy buenos resultados, pero sabemos que somos solo el medio, no curamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es decodificar y la persona, o sea, conectamos con el cerebro de la otra persona, buceamos en el cerebro de la persona, vamos a buscar ese conflicto